conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos fieles, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de la diócesis de San Agustín en la Florida, y con mucho gusto estoy con ustedes y quisiera que ustedes pudieran abrir la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, en la Carta de Santiago, y vamos al capítulo 5 de esta carta que nos dice lo siguiente: si alguien está afligido, que ore; si está alegre, que cante salmos; si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará, y así, si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiésense mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros, y sin embargo, cuando no llovía sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, después volvió a orar, entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Palabra del Señor. Queridos fieles, el martes pasado, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el Santo Padre Juan Pablo II instauró la Jornada Mundial de los Enfermos. Y esta jornada es importante porque no es verdad, queridos fieles, que cada uno de nosotros tendrá su tiempo de enfermedad, y estamos necesitados de tener la ayuda de la oración y del Señor. El Papa Juan Pablo II designó el 11 de febrero, que como ustedes saben es Nuestra Señora de Lourdes, la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Y dijo el Papa en ese momento, un momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo, que sufriendo, muriendo y resucitando, realizó la salvación de la humanidad. Y esto lo dijo el Papa Juan Pablo el 13 de mayo de 1992, cuando se instauró la Jornada Mundial del Enfermo. Y esta jornada anual tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios y por consiguiente a las varias instituciones sanitarias católicas y la misma sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos, ayudar al enfermo a valorar en el plano humano y sobre todo sobrenatural el hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial en la diócesis y que favorezcan el compromiso cada vez más valioso del voluntariado, de aquellos que visitan a los enfermos, y recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios, de todo el personal en nuestros hospitales, en nuestros asilos, su formación pastoral, y hacer que los sacerdotes, como cuantos viven y trabajan junto a los que sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos.
O sea que todos nosotros, agentes de pastoral, hemos de darle una prioridad al cuidado de los enfermos, sea en casa, sea en hospitales, sea en asilos o en otros lugares. Trayéndole la comunión, el ministro de la comunión representa a Cristo y manifiesta en nombre de toda la comunidad de fe y caridad a aquellos que no pueden estar presentes en la Eucaristía. O sea que esta jornada mundial de los enfermos en el 11 de febrero es una iniciativa magnífica del Papa Juan Pablo II en su cuidado por los enfermos. Y hablando de los enfermos, queridos fieles, no dejemos de orar por el Papa Francisco, que está en el hospital en este mismo momento que hablamos. Y el Papa Francisco tiene una bronquitis muy seria, lo están tratando, porque como ustedes saben, él solo tiene un pulmón, lo cual le hace más difícil la respiración. Pero oremos para que el Papa Francisco pueda salir pronto del hospital y continuar su gran labor como obispo de Roma, como sucesor del apóstol San Pedro. Y también conviene al hablar de los enfermos, hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Sabemos que el Jueves Santo en todas las diócesis católicas del mundo se bendice el óleo de los enfermos. Y nuestro Señor Jesucristo mostró gran preocupación por el bienestar físico y espiritual de los enfermos. Fíjense la cantidad de curaciones que hizo Jesús de tantos enfermos que le traían. Y le encargó ese mismo cuidado a sus discípulos. Esto se ve claro en los evangelios y sobre todo por la existencia del sacramento de la unción que Cristo instituyó, como nos lo muestra esa carta de Santiago que yo les leí al inicio del programa de hoy. Desde entonces la Iglesia no ha cesado de administrar este sacramento a sus miembros mediante la unción y la oración de los sacerdotes que encomiendan a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, a fin de que Él los alivie y los salve, como dice Santiago 5, 14, 16, que leímos al inicio. Más aún, la Iglesia exhorta a los enfermos a asociarse gustosamente a la pasión y muerte de Cristo y en esa forma a contribuir al bien del pueblo de Dios por la ofrenda de nuestros sufrimientos. Los que están gravemente enfermos necesitan una ayuda especial de Dios en su tiempo de ansiedad para que su espíritu no se quebrante y para que bajo el peso de la tentación no se debilite la fe. Y siempre hemos de decir, Señor, aumentanos la fe, porque siempre estamos necesitados de un crecimiento en nuestra fe. Por eso, precisamente, Cristo, mediante el sacramento de la unción, les da fuerza a los fieles afligidos por la enfermedad por medio de una ayuda solidísima. Y la celebración de este sacramento consiste especialmente en que una vez que se ha hecho la imposición de las manos por los sacerdotes de la Iglesia, se hace la oración de la fe y la unción de la persona enferma con el aceite santificado por la bendición de Dios. El rito significa la gracia del sacramento y el rito da esa gracia. O sea que si tenemos un enfermo serio, no dejemos de llamar al sacerdote para que le dé la santa unción y que esa santa unción alivie, reconforte y aún sane al enfermo. Queridos fieles, San Óscar
Arnulfo Romero, mártir del Salvador, que fue asesinado mientras celebraba la Santa Misa. Tuve el privilegio de estar allí en ese altar y celebrar allí mismo una Santa Misa en una visita que hice a El Salvador. Y Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, mártir, hizo una oración que es muy especial, está llena de sabiduría. Y yo quisiera compartir esta oración del santo mártir del Salvador. De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida, solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ninguna confesión trae la perfección. Ninguna visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión de la iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas sabiendo que son promesa de futuro. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo y al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y hacerlo muy bien. Puede ser incompleto, pero es un principio, un paso en el futuro, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la dimensión y la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obra. Ministros, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Esta oración refleja tanta humildad y tanta sabiduría que San Óscar Romero nos ha dejado. Pero el próximo 22 de febrero tendremos una fiesta litúrgica importante, la cátedra de San Pedro. Cátedra es una palabra latín, en el latín, para decir silla o sede de San Pedro, silla de San Pedro, cátedra de San Pedro. Y sabemos que el Señor en Mateo 16:18 dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. El ministerio confiado a Pedro y a sus sucesores, que le llamamos el Papa, de ser roca sólida sobre la cual se apoya la comunidad eclesial, es garantía de la unidad de la iglesia. Y al reflexionar sobre el servicio petrino, el servicio del Papa, el sucesor de Pedro, por eso le llamamos Petrino, el del obispo de Roma, que tiene un servicio no solamente a la diócesis de Roma,
sino a toda la Iglesia universal. El apóstol Pedro dijo en su carta, en la carta de San Pedro, dijo: a los ancianos que están entre ustedes les exhorto, yo anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse, apacentad la grey de Dios que os está encomendada. Y esta cátedra de San Pedro que celebraremos el febrero 22 es una ocasión para nosotros para renovar nuestra comunión con nuestro obispo, pudiéramos decir, Monseñor Wensky, el arzobispo de Miami, y también nuestra comunión con Francisco, el obispo de Roma y el obispo que cuida de toda la iglesia, de la Iglesia Católica Universal en todo el mundo. Yo creo que una de las riquezas de ser discípulo de Cristo es de participar también en el cuerpo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que en cierto sentido siempre estamos tratando de conocer más al Señor, leyendo los evangelios, escuchando la prédica del sacerdote o diácono cada domingo, pero también el sentirnos como parte del cuerpo de Cristo y parte viva, no ser miembros pasivos que solo vamos a la iglesia de vez en cuando, sino miembros que todos los domingos, que es el día del resucitado, de recibir esa irradiación del resucitado, participando en la comunidad de los fieles en nuestra parroquia. Y al final de la misa, no salir antes de la bendición, sino esperar por la bendición final y participar en el canto final. Y solo entonces, después de que el canto final de la misa se termine, es cuando debemos de salir. Y salir no inmediatamente para coger el coche, el carro e irnos, sino compartir en fraternidad, en comunicación con los fieles que están participando en esa misa. O sea, también una oportunidad para conocernos, una oportunidad para fraternizar. Y de esa forma, cuando vamos a la iglesia el domingo, no estamos delante de un anonimato, que no sabemos quién es quién, sino tenemos ya una relación personal con esta familia, con esta otra familia, etcétera, con aquel que está delante de mí, con aquel que está detrás de mí. O sea, la comunidad de fe ha de ser comunidad, ha de ser familia. O sea, la parroquia es familia de familias. Cada familia viene a la Santa Misa Dominical y se encuentra con la gran familia parroquial, la familia de, pudiéramos decir, de esa zona, porque el genio de la Iglesia Católica ha sido tener parroquias en todas las vecindades, a lo largo del territorio, cerca de las casas de donde vive la gente, para que sea factible y fácil la llegada a la parroquia para los sacramentos, pero también para la oración, porque la parroquia, la iglesia en la parroquia, ha de ser para nosotros algo cercano a nosotros, que nos sintamos como en casa. Y les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.